Compartiendo eh, del capítulo 4 que dice la vacuidad e insipidez de la mundanalidad. Capítulo 4 verso 1. Pasiones es deleites sensuales. Combaten en vuestros miembros contienda y tumulto son creados por conflictos y demandas presuntuosas de los miembros del cuerpo para la satisfacción. Dice el verso 1. ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, eh, todas estas pasiones, que este conflicto interno, ¿sí? Hace que no seamos efectivos. Acá está hablando en cuanto a nuestra oración, luego va a hablar, ¿no? Cuando oramos y clamamos y estamos llenos de pasiones desordenadas, de situaciones muy carnales sin resolver. Y entonces, por supuesto, nuestras oraciones también son oraciones eh, muy humanas. Bueno, tiene que ver, hay que pensar siempre la oración tiene que ver con los planes del Señor. No es que el Señor se va a alinear a nosotros, somos nosotros quienes debemos alinearnos al Señor. Y por supuesto, la forma de alinearnos es lidiar con nuestras pasiones. ¿Eh? Con nuestros, lo que dice allí verso 2, deseos egoístas. Ah, y no tenéis, matáis y habéis envidia. Es lo que deseáis porque no pedís. Los deseos egoístas conducen la guerra. Este espíritu de contienda es la mundanalidad. Esto no es el acercamiento cristiano. Los deseos deben de ser llevados al Señor en oración para tenerlas satisfechas. eh, Dominio propio, ¿sí? Morir a la carne, dice el apóstol Pablo, cada día muero, cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? Cada día batallamos, ¿sí? El enemigo más tremendo y más tanto de Satanás, sino que somos nosotros mismos, son nuestras pasiones, ¿sí? ¿Eh? Aquellas cosas que combaten contra nosotros, ¿sí? La carne con el espíritu. Sí, es una batalla de todos los días, todos los tiempos. Y los problemas generalmente que suceden en nuestras congregaciones, hoy hablaba muy lindo los hermanos, ¿no? De la comunión, del amor de Dios, ¿sí? La cual tenemos que nosotros entrar en comunión. Es decir, porque es la idea de tener esa comunión, comunicación con el Señor. Y eso va a hacer que luego nuestra relación con otros hermanos sea mejor, ¿sí? Eh, pero cuando no hay una buena relación con el Señor, luego entre nosotros, con la congregación, entonces se hace casi imposible, ¿sí? Imposible mantener una comunión, unidad, armonía. ¿Eh? Eh, Son actitudes de carnales, humanas, de pecado que traen luego contiendas, que va a traer divisiones, disensiones, eh, entre los hermanos como para ir, para compartir experiencias en sus congregaciones, ¿sí? Dando de deseos egoístas que conducen a guerra, a conflictos, situaciones que se arma a veces una batalla, ¿no? A veces se dan el liderazgo con los mismos líderes unos con otros, que no es fácil ponerse de acuerdo, ¿sí? A veces sucede con el esposo o la esposa en el hogar, ¿eh? Pero tenemos, eh,
alguna experiencia en la congregación, han sufrido alguna tirantez, se ha visto alguna especie de división o de dificultades entre los hermanos, ¿sí? Los que están más tiempos en la iglesia. A ver si alguien quiere participar en cuanto a esto. ¿Han tenido que enfrentar alguna situación ahí en la congregación? ¿Ha habido guerras, contienda? Bueno, ¿puedo dar ese comentario, pastor? Sí, sí, ahí está Brian, está así. Un poquito más Bueno, fuerte, a ver. más que todo, no hablar de la experiencia, sino más que todo de experiencia de otros y testimonio de otros, sobre todo en el tema de las diferencias generacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, pues la iglesia ya se ha estado desarrollando mucho en cuestión tecnológica. Hay varias tecnologías nuevas que probablemente para los pastores que se educaron en la década de los 80, 90, 2000 es algo totalmente extraño, ¿no? Por ejemplo, el tema de las inteligencias artificiales, el tema de crear una comunidad digital, el tema de necesitar un ministerio multimedia o un ministerio de comunicaciones. O sea, por ejemplo, en nuestra iglesia se realiza, visto que parte de nuestras iglesias de la denominación tiene esos ministerios, pero no los han puesto como ministerios, lo han puesto simplemente como una comisión, no lo han puesto como un ministerio como tal, ¿no? Ahora, claro, si se van al punto bíblico, no existe ministerio multimedia, ¿no? Pero tampoco hay ministerio de escuela dominical, tampoco hay ministerio de jóvenes. O sea, los departamentos se crean para servir a la iglesia o al cuerpo de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí viene el debate. Multimedia no es necesario, pero los jóvenes que sabemos, manejamos redes, sabemos que es necesario. Entonces ahí viene el debate, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una confrontación, ¿no? De si usar redes para evangelizar. No, es que TikTok es del diablo, por ejemplo, ¿no? Yo he tratado de participar en un ministerio de jóvenes o un ministerio de adolescentes si quieren empezar a crear ese tipo de contenidos y sus ancianos o presbíteros no les dejan, ¿no? No es de esta iglesia, no es de mi iglesia, es de otras iglesias, de otras denominaciones, de otros países que tienen esos problemas, ¿no? Y yo particularmente, mi iglesia, por lo menos unas 3 4 años para poder integrarlo a la iglesia. A Dios gracias, ya tenemos correo institucional, tenemos redes sociales, tenemos ya una presencia en redes bastante significativa. Estamos trabajando todavía, pero ya se ha reconocido como ministerio. Mi pastor, Pastor Luis, me dio un consejo y me dijo que los cambios se hacen de a pocos. Así Y es. es algo que sí tiene razón. Pero adolescentes y es importante tomar en cuenta las opiniones de otros y ver la realidad cultural actual, ¿no? Entonces, y escuchar más que todo, ¿no? No cerrarse, ah, no, es que las sendas antiguas
son las únicas. O sea, si hablamos de sectas antiguas, estamos hablando, por ejemplo, de la época, bueno, había unos pastores que hacían un montón de conferencias en estadios. Los metodistas tenían esta forma de hacer actividades y se evangelizaba mucha gente con la famosa oración de confesión de fe, ¿no? La oración de aceptas a Jesucristo. Ya se asumía que la gente se había convertido, pero Claro. sabemos que la conversión no viene solo por una oración, viene por una serie de cosas que van evidenciando esa conversión. Entonces, para pasar de eso a una evangelización digital o otra forma, que por ejemplo la inteligencia artificial, he visto pastores que lo satanizan, no, que eso es del diablo, porque ahora las inteligencias artificiales, por ejemplo, tú le puedes pedir, dame ideas para hacer un sermón para jóvenes no sé, pues de 14 años, y te va a dar una serie de temas que obviamente tú vas a escoger discerniendo, ¿no? Pero, ¿dónde está la ética, no? O sea, si la inteligencia te hace todo o simplemente te da herramientas, solo que el punto está en que muchos no aceptan esas nuevas cosas que están saliendo, ¿no? Y llegará un momento en que nueva generación, mis hijos, mis nietos, tendrán nuevas ideas a la iglesia y probablemente tampoco sean bien recibidas, ¿no? Como la música también, ¿no? La música antigua, los himnos eran más respetados. Ahora cuando empezó a salir el electro, la música rock también fue mal recibida, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo soy pianista, yo recuerdo que cuando primera vez vine a la iglesia, la casa del Señor, toqué mi primera vez en el ministerio, hice música de fondo para el pastor cuando estaba ministrando. Y viera la cantidad de piedras que me chancaron ese día diciendo que yo estaba distrayendo, pero no habían comprendido que la música era de fondo, ¿no? Para poder darle un fondo. Entonces, tomó tiempo para que se acostumbraran a eso, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que todos pasan. De repente mis hermanos tendrán más experiencia. Sí. No sé. Bueno, Buenísimo, disculpe por mi Brian, comentario buenísimo lo que extenso, pero has tenía que compartido. decirlo. Sí. Son situaciones por ahí que si no pareciera tan grave como puede llevar a una ruptura, a una división. Pero eso es un conflicto y siempre se ha creado, ¿no? Desde tiempos antiguos, cuando si se usaba la batería al culto o no, si la guitarra eléctrica era del diablo, y decían que el cable era la cola del diablo y cosas así. Eh, Se tiende a como que eh, si fuera más sagrado las cosas, por ejemplo, antiguas, por nosotros, por ejemplo, generalmente los himnos, así como que fuera algo más sagrado, ¿no? O los salmos, pero eh, está hoy la juventud, ¿no? Con todo esto que decías, la multimedia, bueno, mis hijos tienen, menos mal que están ellos con toda la libertad de utilizar esas cosas, aplicarlas, pero como decías bien, el tema es cuál es el punto, ¿no? De mantener que no se rompa la armonía y la comunión, porque siempre está la generación de la primera generación, los hermanos, los jóvenes, los que van entrando, ¿sí? Gente que está más capacitada en ciertos temas y van a querer, eh, decir, aportar, y va a haber un sector que se va a oponer. En Argentina conozco una iglesia coreana, muy linda la iglesia coreana, una de las más grandes coreanas en Argentina. Tenía como más de 1000 miembros, ¿no? Todos coreanos. Estaba cerca de nuestra congregación, tenemos muy buena relación con ellos. Eh, Cuando el pastor principal se jubiló y quedó ahí un pastor joven, ¿sí? Y el pastor se fue a Estados Unidos, así que él estuvo pastoreando muy bien, un hombre muy espiritual, muy preparado. Era parte, era médico de profesión. Y, así que había matrimonios jóvenes que estaban muy unidos a él. Pero al pasar el tiempo, ¿cuál fue el conflicto, no? Ellos fueron un poco intentando, eh, no salirse, por una cosa es salirse de las escrituras o de la organización, la denominación. Y, y entonces los ancianos, personas mayores,
se opusieron, y en especial ancianos que ya eran retirados, ¿sí? Y entonces tal fue el desacuerdo, que se armó una ruptura, una división, fue trágico, fue terrible, ¿sí? Hasta qué punto llegaron el conflicto a pelearse, a denunciarse, porque bueno, el edificio que tenían era muy grande, era muy costoso, tenían muchos bienes, era una iglesia muy próspera, ¿no? Había muchos bienes materiales. Y se rompió, se dividió, ¿no? Se armó. Pero fue lamentable, muy doloroso, es decir, no llega, es decir, ¿cómo es que eh, podemos llegar a eso, ¿sí? A no ponernos de acuerdo, es decir, uno insistir, porque decir con mi verdad, como decían, o es necesario, sí, lo nuevo, pero si estoy chocando con otras personas que también tienen y lo que mencionabas ahí, eh, una de las estrategias eh, es de a poco, ¿sí? Yo tuve una vez en un seminario que hablaba sobre, le llamaban ellos transiciones, ¿sí? Eh, entonces hay una transición, ¿sí? Toda una estrategia para que muy de a poco las personas, parece que no están abiertas, ¿sí? Y que es una novedad para ellos, las cosas que les parecen nuevas y peligroso, le dan miedo. Entonces, con paciencia que vayan comprendiendo, no van a comprender en su totalidad. Pero bueno, el tema que, eh, como dice aquí, eh, cuando son nuestras pasiones, ¿sí? Cuando son nuestra parte humana que se antepone, ¿sí? Cuando somos impacientes y cuando nos airamos y cuando vamos al choque. Ese es el tema. Porque si mantenemos, ¿sí? La paz, la quietud y podemos esperar y podemos escucharnos, como dice, podemos soportarnos los unos a los otros en el temor de Dios. Ese es el punto, esa es la gracia, ¿sí? Una cita de que voy a... Pastor, sí, yo quería compartirle, sí, sí, compartirle usted... algo. Sí, sí, te Hay escucho. una mano levantada, pastor, que se ha estado hace buen rato. A ver, Ya lo bajaron. Decir algo breve nomás. sí. Adelante. Bueno, con respecto a lo que es la iglesia y también el evangelismo, que es algo muy importante, es el corazón de la iglesia, ¿no? Sí. Eh, a mí me enviaron, yo estoy en Huánuco, yo soy de la ciudad de Trujillo, de Huánuco para adentro está Guaya, o sea, ya está en la parte olvidada, ¿no? Al fondo, en el campo, en la chacra, ¿no? Ahí hay una iglesia, ¿no? Me mandaron a mí, hermano. Entonces, una iglesia que ha estado ya pues en las últimas, ¿no? Y cuando yo llegué, pues no, yo he sido inexperto, ¿no? Y lo reconozco que he sido un experto y cometí muchos errores, pero de eso se aprende, ¿no? Disculpa, En los Juan, últimos años, por qué dice que estabas en las últimas de la iglesia? Que tenía o muchos sea, me problemas. refiero a que estaba lejos de la ciudad, ¿no? Sí, Y lejos de la ciudad estaba. O sea, sí, no estaba, porque la iglesia principal está en el centro, ¿no? Entonces el otro está pues en el campo, ¿no? Donde casi nadie quiere ir, pues, ¿no? sí. Y bueno, eso es una realidad, ¿no? A veces nos centramos solamente en el centro, ¿no? Entonces los misioneros dicen, o los pastores dicen, no, muy lejos, o muy pequeña la iglesia, ¿no? No creo que me va a sustentar, ¿no? Sí. Entonces, lo digo no en términos general, ¿no? A nivel nacional. Disculpa, ¿tú Pues, estás encargado de la obra allí? ¿Te han enviado como encargado? sí, sí, estoy en soy obrero ahí.
Ah, congregas y estás a cargo de la obra ahí. Sí, así es. Entonces, bueno, simplemente he aprendido, bueno, ¿no? Ya comencé a especializarme un poco leyendo unos libros de Mark Dever. Mark Dever es un pastor, es un pastor especializado en lo que es este evangelismo y todo lo que es el tema de eclesiología, ¿no? Sí, Entonces, he comenzado a poner en práctica, ¿no? Lo que dice Mark Dever en sus libros. Me he especializado en eso. Me estoy especializando todavía, ¿no? En sí. temas de evangelismo, discipulado. Pero bueno, lo más grandioso es que ha dado resultado, porque hay que escuchar a la gente que tiene experiencia, ¿no? Mm, Que son pastores con más experiencia, con más trayectoria, como es Mark Dever, y la forma como uno evangeliza. Bueno, hablando de las estrategias, hoy en día pues estamos en siglo XXI, tenemos que cambiar de estrategia, pero el mensaje es el mismo. El mensaje que se predicó hace 2000 años tiene que ser el mismo, ¿no? De salvación, arrepentimiento, de condenación. Y bueno, doy gracias a Dios que me está yendo bien, pastor, ¿no? Doy gracias a Dios qué bueno, qué que en los bueno. últimos años estamos aplicando pues todas esas estrategias y con el mensaje, ¿no? Principal que es el evangelio de la salvación de las almas. Vamos, este sábado aperturamos la Liga Femenina, vamos a inaugurar la Liga Femenina y bueno, ya hemos bautizado a nuevos creyentes. Bueno, estoy contento, estoy alegre por eso, Qué bien, mucho más gracias. el Señor, pero Qué bueno, bien, cometiendo errores aprendemos, pastor. qué bien. Pues Esa es la... Javier, ¿tú estás en esa es el segundo año o estás finalizando ya el seminario? Sí, recién estoy, Ah, recién estás aunque comenzando. sí, aunque yo ya he estudiado, ¿no? En otro seminario anteriormente, pero aquí en el Ah, seminario te pueden estoy, convalidar, ¿no? El pastor tal vez, Timoteo. ¿no? Sí, sí, ellos pueden Tal- convalidar materias que se pueden. Sí. Sí, ese era Mm. mi aporte, pastor. Que Sí, Dios muy les bien. bendiga a Pues, todos. excelente, muy bien, sí, sí. Según el contexto, ¿no? De donde uno le toca servir, eh, el apóstol Pablo dice, ¿no? A sabios y a no sabios soy deudor, griego, no griegos. Dice, yo cuando él fue a Corintios, fue a ellos, dice, no había muchos sabios entre vosotros. Así que dice, yo me propuse no saber nada, no solamente presentarles a Cristo y a Cristo crucificado, ¿sí? Para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Qué interesante eso. Eso es, según el contexto, a veces el Señor nos guía a que con mucha sencillez y humildad, que el tema es que el mensaje pueda llegar, ¿sí? El Señor nos da estrategias, sabiduría para llegar a los distintos contextos que nos toca servir. Sí, iba a decir algo Javier, creo, ¿no? Mm, sí. Está silenciado ahí. Gracias, gracias. Y sí, a lo que dijo el hermano Brian, tiene mucho sentido en este tiempo, ¿no? Que el avance tecnológico llega y a veces en la iglesia lo vemos un poquito extraño, podemos decir el término, ¿no? Pero hay otro lado donde hay jóvenes y hay adolescentes que manejan una computadora y traer, las alabanzas eh, para poder, que te digo, ponerla. Entonces, es un choque que la iglesia a los presbíteros que están en la congregación, ¿no? Los presbíteros gobernantes que tenemos con apoyo de los presbíteros maestros. Entonces, es muy bueno. Por ejemplo, en esa Asamblea Nacional se tocó eh, que los presbíteros sean eh,
en la asamblea reciban el cargo de confianza, ¿no? Porque es muy bueno entender que un presbítero también tiene que estar actualizado con todo lo que es la tecnología, o conocer al menos, ¿no? Para hacer apoyo. Entonces, eso es mi aporte que quiero dar, porque eh, vemos, ¿no? Por ejemplo, la Casa del Alfarero tiene bastante juventud, tiene. La iglesia, la congregación del Pastor Carlos tiene bastante juventud, tiene. Y Sí, tiene presbíteros jóvenes. sí, ajá, Entonces, tiene dos presbíteros jóvenes que a mí me gozo verlos cómo van. Y tienen obras de extensión en Yicua, Esperanza, en Rocafuerte. La misma iglesia de Guaya es una obra de extensión. Entonces, yo veo por ese lado, ¿no? Que hay congregaciones que tienen presbíteros que son ancianos, ¿no? Con respecto a la edad, sí, pero necesita actualizarse ese presbítero. sí, sí, ¿Para qué? Para que, como dice el hermano Brian, ¿no? Puedan entender, ¿no? sí, Que hoy en día, pues, se necesita de una multimedia, de un ministerio de multimedia, ¿no? Porque el joven profesional viene a la iglesia y nos mira como, como estamos atrasadas, o cuántos años atrás está esta congregación, ¿no? Entonces, toda esa cosa hoy se está viendo. sí, Eso es sería verdad. mi aporte. Pastor Muy bien, Aurelio, Javier. Excelente. Pastor Aurelio, no quisiera asustarlo, pero Sí, se viene una generación de robots o androides, asistentes del hogar, con inteligencia artificial incluida, que pueden hacer tareas del hogar domésticas. La sí, gran sí, pregunta, y seguro a muchos les va a asustar, y va a traer obviamente consecuencias a la iglesia en muchas partes del mundo, es si sería ético incluir este tipo de servicios a la iglesia. Y sí, claro, me imagino la problemática. ¿Para qué ajá, voy a hacer yo si el robot lo hace mejor que yo, no? sí, 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 Entonces, se viene una nueva generación de tecnología que es mucho más veloz que el Internet, o sea, en el sentido de que la información se va a navegar con mayor facilidad y también la maldad se va a propagar con mayor facilidad. Así sí, que hay que capacitarse bastante. Eso de la inteligencia artificial, ahorita yo soy profesor en colegio y yo ya sé cómo hacen ya. Con inteligencia artificial hacen sus tareas, yo me doy cuenta inmediatamente, tengo detección de eso. Pero profesores que no saben, les ven el pelo, ¿no? Probablemente. Hay herramientas hermosísimas, como por ejemplo, quiero un pastor que tenga una antorcha de oro y que esté vestido de rojo. Y la inteligencia artificial te lo dibuja, te lo hace muy en el bien, estilo que tú quieres. Y para sí, las prédicas, para las proyecciones, sería excelente que los pastores sepan de estas herramientas y sobre sí, todo también que tengan esa capacitación, ¿no? De cómo estas nuevas tecnologías están afectando a la iglesia y de alguna manera cómo nosotros también podemos aplicarlos a la iglesia, ¿no? Y sí, que sepa si está bien o mal, hasta qué punto la iglesia puede usar o no puede usar esto, ¿no? Hasta qué claro. punto la iglesia está bien que lo haga o cómo debe hacerlo. Eso sería interesante. No he visto hasta ahora, muy poquito, pastores que prediquen de eso. Es algo que Sí, nos está ahorita alcanzando, pero está volando. Ahorita yo tengo una aplicación que se llama ChatGPT, me pongo a conversar con ella porque le digo, evalúame mi sermón, porque tengo que predicar a veces los miércoles, hazme sí, preguntas acerca de este pasaje, y me va evaluando, si estás bien, solo que todavía te falta esto, y me va como que como una persona normal. claro. Y es algo que a mí me fascina porque no me está haciendo mi tarea, me está ayudando a estudiar lo que yo ya he aprendido o lo que ya he Sí, repasado. sí, Es una herramienta que sirve. Ahora, otros lo sí. usarán para otras cosas, pero yo lo uso para mejorar mi estudio, ¿no? Bueno, es un comentario, gracias. Bien, bien, interesante, bien, bien, gracias, más bien, hermano Brian. Sí, lo que se viene, hay que estar preparado. Algo que decía Javier, muy interesante también, de que hoy se da de que también se puedan ordenar
presbíteros más jóvenes, entonces que están más abiertos, ¿no? A lo nuevo, a la novedad. Cuando a veces antiguamente se ordenaban los ancianos, eran ancianos realmente también por la edad, ¿no? Eran gente muy mayor, ¿no es cierto? Generalmente ellos ignoraban completamente todas estas cuestiones y por ahí también rechazaban, porque son la parte del liderazgo, ¿no? Cuando forma el consistor, el pastor con los ancianos, que toca a veces decidir, lo hacemos, no lo hacemos. Y bueno, pero es una ventaja cuando también se puede ordenar presbíteros más jóvenes, que estén más abiertos. Todo lo que ayuda a la evangelización y al crecimiento, sin entrar, como decía, al choque. Eh, lo que acá la palabra está hablando es que es nuestra parte humana, que siempre tenemos que tenerlo controlado. A veces nosotros como que a veces justificamos con ciertos textos bíblicos de allá, para en realidad estamos respaldando muchas veces nuestro desacuerdo, nuestro enojo, nuestra falta de paciencia, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre esto. ¿Qué es lo que estamos a veces defendiendo? Estoy defendiendo mi posición porque a mí me parece, y a veces un poco de paciencia. Hay gente que se requiere esperarle un poco, y quizás caminar un poco más despacio hasta que todos puedan llegar. Eh, Hay un corazón pastoral que se ve en esa parte de Jacob, cuando se encuentra con Esaú. Esaú que llega con sus hombres, y después cuando se reconcilian, y le dice Esaú a su hermano, bueno, vayamos todos, y él dice, no puedo ir yo a tu paso, hermano. Anda tú, yo tengo que ir, tengo vacas recién paridas, tengo niños pequeños, así que vamos a ir despacio, ¿sí? Al paso, ¿sí? De los más débiles. Qué lindo, ¿sí? Un poco eso es, esperarnos para que todo de a poco. Y dice luego el verso 3 sobre la oración. No recibís oraciones no contestadas porque son egoístas, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eh, esa misma pasión desordenada no resuelta, aun cuando lo llevamos a servir de esa manera, vamos al choque, y aun cuando vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar también, necesitamos en un momento liberarnos, despojarnos de otras cosas, y para que el Señor pueda, sí, llenar nuestro corazón de paz y poder que nuestra oración sea dirigida. Necesitamos eh, aparte de todo lo que se habla, ¿no? De la parte de modernidad y todo, la tecnología, eh, tener, no descuidar grupos de oración. Yo, por ejemplo, veo las iglesias en Corea, tengo unos pastores amigos que siempre mencionan, y vemos que en las iglesias se aplica toda la tecnología, ¿no? Hay templos, lugares de reunión muy modernos, ¿no? Con toda la tecnología, eh, pero Eh, ellos no, por eso dejan la espiritualidad, ¿sí? No es que se va a volver, por eso, una iglesia más secularizada, ¿no? Más intelectual y menos espiritual, ¿no? Ellos están juntamente con la tecnología, pero primero va la espiritualidad, lo que es la oración, ¿sí? Cuando una iglesia tiene reuniones, periodos, tiempos. Si hay un énfasis en la oración, si es un énfasis a la espiritualidad, a fortalecer, ¿sí? Para no entrar luego a todo lo que es eh, el, el no soportarnos, el tenernos paciencia. La vida de oración de una congregación es muy importante. Por eso Santiago va a hablar luego de la paciencia eh, y de la oración. Y de la oración. Eh, no podemos descuidar, ¿sí?
reuniones de oración. Ah, seguimos adelante un poco. Dice verso 8: la puerta a Dios siempre está abierta. Ahí menciona un salmo, Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercamiento a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Eh, debe haber, dice allí, confesión de pecado. Verso 8. Mm, yo- mm. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, y vuestra risa se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sí? Eh, esto es algo muy importante, ¿sí? El ser guiados a un momento de arrepentimiento, ¿sí? Eh, de humillación delante del Señor, de quebrantamiento. Esto es muy interesante. Esto no es algo solamente de algunas iglesias pentecostales o no, ¿cierto? Esto es parte de la vida dentro de la congregación. Puede momentos de mucha tensión, ¿sí? No es fácil estar de acuerdo. Es el mismo liderazgo, mismo grupo. Entonces, eh, tenemos que ser guiados en un momento de oración, una reunión, eh, de arrepentimiento, de pedirnos perdón, de quebrantarnos, de humillarnos, donde eh, se pueden sanar, esa es la seriedad, donde realmente podemos eh, perdonarnos, ese es el punto, perdonarnos, para poder seguir congregando juntos y servir juntos. Eso es muy importante, ¿sí? Porque cuando no hay ese tiempo de quebranto, de humillarnos, de pedir perdón, y se lamentar y llorar, eh, entonces lo que uno todo sería bueno decir, me voy a otra congregación o dejo, a veces uno deja el liderazgo, deja el servicio, deja el ministerio, porque no tengo paz en mi corazón, porque no me siento bien con tomar esa actitud, ¿no? Pero qué diferente es cuando decidimos humillarnos delante del Señor, ¿sí? Y por supuesto nuestros hermanos también, poder arreglar cuentas, ¿sí? Restaurar la relación fraterna entre hermanos, que podamos ser esos instrumentos para restaurar, para reconciliar, esa es la palabra. Somos, acuérdense, reconciliadores, como si el Señor a través de nosotros estuviera reconciliando, dice. ¿Eh? Os rogamos, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Muy bien. Dice el verso 9, ciertas condiciones requiere lloro y no gozo. El pecado nunca ha de ser tratado livianamente. Sí, no se puede tratar livianamente el pecado. Tiene que haber lamento, arrepentimiento, quebranto, ¿sí? Buscar el perdón, la restauración.
Qué importante toda esta vivencia que está hablando Santiago, eh, para que se restablezca la armonía y el orden dentro de una congregación. Dice, ¿quién eres para que juzgue a otro? Es, ¿quién crees que eres tú? Verso 13, vamos ahora, es una frase para llamar la atención. Santiago nos recuerda de la incertidumbre de la vida, ¿sí? Nada es completamente seguro y eso hace que podamos confiar en el Señor. Dice, la vida es como la neblina en la vertiente de una montaña, incierta, transitoria y temporal. Temporal. Nuestras vidas están en las manos de Dios. El hombre no puede jactarse. eh, si se jacta, es pecado, ¿sí? Delante de los ojos de Dios. Es orgullo, ¿sí? Es orgullo cuando nos jactamos. Tenemos que siempre estar, si el Señor lo permite, si por su gracia y misericordia nos permite, vamos a hacer o ir a tal lugar, a cual cosa, encomendar a Dios siempre, no podemos dar por sentado, ¿sí? Muy bien. La vejación de los ricos, el valor de la venida inminente de Cristo, el capítulo 5. El capítulo 5 interesante, lo que ya había mencionado la vez pasada, el trato duro de Santiago hacia los ricos. ¿Por qué? Mira la expresión que usa, eh, dice, vamos ahora rico, llorar, y más ahí dice, aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas estarán podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como, como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Dice, verso 2, ningún radical jamás habló más duro contra los ricos de los que habla Santiago. Aquí en esta sección, esta es una condenación bien clara de los ricos. El dinero no es malo, dice aquí, sino el amor al dinero. Eh, Acá no hace esta distinción. El apóstol Pablo ahí en Timoteo dice, ¿no? Que por el amor al dinero muchos cayeron al error, que es la raíz de todos los males. Acá directamente está atacando duramente a los ricos por el hecho, la razón, porque son ricos. ¿Qué creen? ¿Por qué este mensaje tan duro hacia los que tienen posesiones? ¿Sí? Como dice aquí, los ricos. ¿Por qué esta protesta del apóstol Santiago? ¿Por qué este reclamo? Que hoy no se escuchan mensajes. Me decía el hermano que no hay siempre mensajes en cuanto a sí, a la tecnología aplicando en la congregación. Tampoco hoy se escuchan muchos mensajes. eh, Uno dice, bueno, somos izquierdistas. Acá no es cuestión del tema de izquierdista o derechista. Pues lo cierto es que en este contexto hay un reclamo, un mensaje muy duro de Santiago hacia el... ¿Por qué creen ustedes, si alguien quiere participar, cuál es el enojo del apóstol? Bueno, decir, el enojo de Dios, porque al fin y al cabo nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Eh, y este enojo del apóstol, y esta palabra muy dura, también es inspirado por Dios.
Así que no creemos que él está exagerando, ¿sí? Hay a un sector de personas que tienen posesiones a lo cual se está dirigiendo. ¿Por qué? A ver, ¿alguien quiere? eh, y hay un reclamo a favor de la gente que ha sufrido injusticia, ¿sí? Por causa de estos ricos. Por ejemplo, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ah, por otro lado, está también la total pasividad, ¿no? Frente a nuestro alrededor de la injusticia, de gente que padece situaciones. eh, y el Señor nos ha puesto eh, para que podamos nosotros en el Señor, ¿sí? Y con mansedumbre hacer nuestros reclamos, diría, pacíficos, pero al fin y al cabo reclamo, ¿eh? Protesta. Así como Martín Lutero, él protestó cuando se le abrió los ojos y él recibió esta revelación, la salvación, por gracia, sola fe, sola escritura. En él hubo una indignación, un enojo, y él se levantó, ¿no? Contra las autoridades. Hay un pequeño, no sé si me da el tiempo, ¿no? Hay un sacerdote, la pasé, lo vi por internet, que empezó a protestar en contra de los obispos, del mismo Papa, de la Iglesia Católica, de los que se están enriqueciendo, de los que se callan y no dicen nada. Un mismo sacerdote, sí, solo que ya lo habrán echado o estará. ¿Cuánto dura ese video? ¿Cuánto dura? A ver, ahí tenemos un tiempito para. No sé si lo habrán visto. Dice que el hombre tampoco no es ningún santo, ¿no? Pero llama la atención el atreverse a hablar así públicamente contra sus mismas autoridades, un reclamo, ¿sí? De repente lo vieron, ¿no? Me han dicho que este hombre tampoco no es ningún santo, ¿no? Pero tomando ese punto, ¿no? De un reclamo, así como acá también está reclamando el apóstol Santiago. Oh, a ver. Trazarla. Hay que decir las cosas claras. Ha pasado un año y hemos podido descubrir que ha habido un asesinato sistemático y por lo tanto. ¿Sí escuchan? ¿Se escuchan? Pastor. Sí, sí. Sí, pastor. No se hace. ¿Qué han hecho las autoridades? Nada. ¿Qué ha hecho la jerarquía de la Iglesia Católica como institución? Nada. Como siempre, desde 17 siglos, solo les ha importado sostener su status quo, las élites de siempre. Por lo tanto, desde aquí, desde el mismo monumento que acabamos de develar, hago un llamado para que el pueblo peruano no sea indiferente, se levante pacíficamente, pero con conciencia social a nivel de toda nuestra patria, porque puro también es el Perú. Por lo mencionado, por lo vertido, por su persona, reverendo, no va a tener problemas con la iglesia. Sí, efectivamente, yo creo que vengo luchando contra una jerarquía que se ha enquistado, un sistema dentro de la misma jerarquía de la Iglesia Católica por más de 11 años. Y sin embargo yo no temo. A mí me dijeron que no venga el día de hoy. Cuando aterricé en Juliaca, más de 300 policías detrás, como diciendo, cuidado con lo que vas a decir. Pues mira, hay que recordarle al Perú que yo soy hijo de un chinche y conozco desde dentro
lo que es verdaderamente el monstruo. El hermano de mi padre es general de brigada, mi madre es ayacuchana, y yo soy cobrizo, mestizo, color puerta, así como nos insultan, pero aquí estamos, porque no hay que callar. En su momento dijo la iglesia ser callado. Por supuesto, la jerarquía de la iglesia católica ha callado en todos los idiomas, y después de 8 meses pueden decir, hay que buscar justicia. ¿Qué carajos hizo la jerarquía de la iglesia católica desde el primer momento? ¿Por qué no salieron con una bandera blanca y ofrecieron su vida? ¿Que no creen en la vida eterna? ¿No creen en la gloria? ¿O es que creen en su bolsillo? ¿O es que creen en su sistema? Hay que borrar el concordato de la jerarquía de la iglesia católica con nuestro pueblo y que el pueblo sepa que no se pague impuestos, que la jerarquía de la iglesia católica no paga impuestos, no paga premios, no paga nada, y está blindada para que nadie pueda saber qué se hace con la plata de Cáritas, por ejemplo. Más de 20 millones que se han robado y nadie dice nada. ¿Esto es justo? ¿Esto lo sabe el pueblo? Y sin embargo, cuando vamos a los templos, a las capillas, se nos cierra, se nos cobra por el bautizo, se nos cobra por la primera comunión, se nos cobra por la confirmación. Si te casas, si quieres, eso no es posible. Bueno, el Perú ha despertado. Padre, eso justamente nos llama la atención. ¿Qué está sucediendo en Cáritas? ¿Quiénes serían los responsables de los malos manejos y de los robos que usted está haciendo referencia? Frecuencia Latina sacó un reportaje hace más de 6 años sobre un robo descarado de la semilla mejorada de alfalfa. El actual arzobispo de Cusco no ha dicho nada porque en su momento era autoridad de Cáritas. Pregunto, ¿el Perú tiene que quedarse callado frente a eso? Que nos digan qué pasó. ¿Quién se robó este dinero? Y atención, doy una primicia exitosa y ante los medios de alternativos. Tengo en mi información que cuando vino el Papa Francisco. A ver, que diga lo del Papa, a ver, lo último. Eso del Papa ya. A ver qué. Estado para los 3 lugares donde fue a visitar y que tengan para poder recibirlo. Estamos hablando que salió dinero del Estado para Lima, para Trujillo y para Puerto Maldonado. ¿Saben la información que tengo? Que es probable que el dinero que se dio a Lima nunca se utilizó. ¿Dónde está ese dinero? Si no es verdad, que salga a hablar el presidente de la conferencia. A este lo habrán excomulgado ya. Ya está su carta, ya. Pero el sentido de protestar. Pero acá hay otro video breve, pero esto sí es unas felicitaciones para. Ahí está, sí. Es el día de las iglesias evangélicas, 3 de octubre, día de las iglesias evangélicas. Labor de las iglesias evangélicas que han trabajado muchos años en Argentina. Bueno, acá. A ver, para que los puedan escuchar. Soy católico. Pertenezco a la Iglesia Católica de Córdoba. Pero he visto en mis días en Córdoba personas de bien que desde el tiempo en que era una ínfima minoría se han dedicado a la gente común, tratando de reconciliar a los seres humanos con Cristo. Esa ha sido la tarea de las iglesias evangélicas de Córdoba y de las iglesias evangélicas de Argentina. Hay que reconocerles algo muy importante: trabajo por la paz. Cuando uno asiste a algunos barrios en donde el Estado ha desaparecido, a donde no quedan ni rastro de los gobiernos, en donde el narcotráfico y la desesperanza se han adueñado de todos, muchas veces uno ve un solitario pastor evangélico peleándole chico a chico a la droga. Lo que queda muchas veces de civilización, de un atisbo de humanidad en determinados lugares, lo cumplen las iglesias evangélicas. También podríamos reconocer a los curas villeros y a tanta gente que hace el bien sin pedir nada a cambio. Pero uno ha asistido a verdaderos cambios de vida. Cuando la vida cobra un propósito, cuando tiene un sentido, cuando tiene una identidad la persona y sale adelante desde los lugares más profundos de las tinieblas. Ellos nos muestran
en cada acción que realizan esas iglesias el camino de la civilización del amor, que es el camino de la reconciliación entre los seres humanos. Entonces yo no puedo dejar pasar este día sin hacer ese reconocimiento y decirles algo. Quien no reconozca además el fenómeno social del evangelismo, se hace política, está equivocado. Sol. Ah, no volvemos acá. Ahí deja de compartir. Y ahora, pero Sol, te da que volver a esta, la de. Tenía la. No deja de compartir. Los escritos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues mira. Bueno, tenemos mucho tiempo de hacer comentarios, pero interesante, ¿no? Interesante. Lo último que quería, sin una duda, eh, según el contexto donde muchos nos toca servir, decía el hermano, alguien en zonas quizás más alejadas, zonas más humildes o zonas más abandonadas, donde se ve todo tipo de injusticia social y, y que ese contexto y esa situación y al compartir y convivir y estar con las personas y ver la necesidad nos lleva a, a hablar, a reclamar, aparte de buscar ayuda. Y es parte de la evangelización. Mi esposa, como ya la pasé escuchando, ella es trabajadora social. Y ella tiene como una pasión, ¿no? El trabajar así en lugares de personas más abandonadas, lugares así carenciados. Y ver de cerca, yo veo cómo toma a pecho ciertas situaciones y cómo ella se carga y eso lo lleva al Señor, eso trae ideas de ir a veces a las autoridades, no solamente es a veces pedir ayuda, sino también a veces reclamar, ¿sí? Con autoridad, con propiedad, con conocimiento. Eh, no le escuchan a las personas, tampoco llevan ahí, pero sí cuando vamos, Dios usa muchas veces eh, a veces los títulos, las cosas, y ellos nos escuchan, tienen que escuchar, tenemos que hacernos escuchar. Eh, no es de Dios, creo yo, el ser totalmente pasivo frente a las necesidades, entre los que están oprimiendo. El Señor nos insta a reclamar también, ¿sí? A reclamar. Eh, no solamente los sacerdotes a veces hablan por los medios, sino algunas cosas, sino desde donde quiera que estemos, donde Dios nos envíe, ustedes van a servir, están sirviendo ya en distintos lugares como seminaristas, como futuros, bueno, van a ser pastores, ministros, ancianos, y les va a tocar muchas veces defender y ser la voz del que no tiene voz, ¿sí? Y, y no van a ser bien vistos a veces quizás por algunas clases sociales, pero como dice el apóstol Pablo, ¿estamos buscando el favor de los hombres o el favor de Dios? Si yo buscara el favor de los hombres, dice, ya no sería siervo de Dios. Qué tremenda esa palabra, por Dios. Entonces, como siervo de Dios, nosotros buscamos agradar a Dios y servir a Dios, y no el favor de ciertos sectores de la sociedad. Bien, ya he llegado a la última parte de la oración de Santiago. Muy lindo, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, bueno, ahí estamos, hermano. Llegando al final del día de hoy.
Estamos finalizando. ¿Alguna cosa más que quieran decir, preguntar? Estamos concluyendo hoy entonces. Ya saben, los que van a la próxima clase le toca eh, exponer, prohibido faltar, prohibido enfermarse. Roger Alexis Fuentes y Jorge Luis Ávila Chávez son los expositores para el próximo lunes, hermano. ¿Sí? Muy bien. Concluimos entonces, hermanos. ¿Alguien nos guía en oración? La vez pasada oró Javier, creo, ¿no? Así que le toca a otro. Cristian, ¿ya oraste tú, no? Tú que estás ahí con la cámara prendida y film. ¿Ya oraste? ¿Cuándo? Sí, pastor, pero lo podría volver a hacer, no se preocupe, lo podría volver a hacer. Dale, muy bien. Para que nos guíes en oración, para despedirnos en oración, entonces. Eso Vale. estoy con bulla, pero no importa. Ya, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más de vida primeramente que nos das, para podernos reencontrar una vez más acá juntos como hermanos seminaristas, en poder seguir aprendiendo más y más a través de nuestro pastor Aurelio, que está acá presente con nosotros. Gracias por también darle su tiempo a él, que nos pueda dar a conocer más de tu palabra y más de estas epístolas que estamos estudiando, Señor, para seguir engrandeciéndonos más y más, Señor. Ahora sí también te pedimos que a nosotros como estudiantes y hermanos también ponnos entendimiento de poder seguir conociendo más sobre las Escrituras y sé llegar así también a nuestros ministerios o a nuestras denominaciones que estamos perteneciendo cada día. Síguenos guardando, cuidando cada momento en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres del lugar y en todo lo donde nos rodeamos mediante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este día. Te lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien, hermanos. Entonces, tengan un buen descanso. Estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Bendiciones.